Bueno, ya estamos aquí con la presencia del economista Fabio Rodríguez para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. ¿Qué tal, Fabio? ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo estás, Alejandro? Gracias por estar aquí. No, gracias a usted. Bueno, hablábamos en el primer bloque, una semana con una noticia muy positiva que vino por el lado de la publicación de los resultados de la recaudación impositiva de septiembre con un incremento del 30% en relación al mismo mes del año pasado, el incremento interanual más importante desde abril de este año. Fabio, ¿crees que este dato está indicando que lo peor de la recesión ya pasó y que podemos esperar una recuperación de la economía en los próximos meses? Hay un conjunto de indicadores, pero que son mixtos, ¿no? Algunos que vienen bien, algunos que vienen mal. La recaudación se leyó bien en ese sentido, achicó la brecha con la inflación interanual, que está en torno al 40%, y específicamente tributos ligados más al nivel de actividad, como el impuesto al cheque y el IVA DGI, más cerca de la inflación. Insisto, en un contexto donde hay indicadores mixtos, que algunos que siguen viniendo mal o recortan caídas y otros que empiezan a mostrar algún brote verde, como se dice, pero todavía en un tercer trimestre que va a ser recesivo, quizá un poco menos que el segundo, pero en ese contexto, ¿no? Sí, desde ya digamos que incluso este indicador de recaudación tributaria está mostrando todavía un efecto de la recesión porque todavía tenemos un aumento de la recaudación que está por debajo de la inflación. Casi 10 puntos, exactamente. Pero, bueno, estamos justamente dejando atrás el peor trimestre, que yo creo que fue el segundo, y transitando un tercero donde todavía la mejora quizá en algunos indicadores va a ser, como se dice, más estadística, pero que no va a llegar todavía al bolsillo de la gente. Por supuesto que va a depender de cosas que ustedes hablaban en el anterior bloque, cómo vendrán segundas rondas de paritaria, cuán rápido sigue el tema de pago a jubilados, o sea, medidas que puedan volcar demanda y más consumo a la calle para que obviamente un montón de empresas, de pymes y demás empiecen a ver mejorado su clima de actividad. Pero paciencia, yo creo que va a ser todavía un tercer trimestre con tonos más recesivos, donde sí el gobierno me parece que está recolectando mejores frutos es en la inflación, ¿no? En estas dos urgencias que hay, que es inflación y nivel de actividad, las mejores noticias o donde podemos ser un poco más asertivos, más contundentes, es con el tema de inflación. Pero que también vienen conectadas, ¿no? Porque de alguna manera, en la medida en la que la inflación se desacelera y van concretándose, ¿no?, los aumentos salariales, empieza a haber una mejora del poder adquisitivo de salarios y una mejora del consumo, ¿no? Por supuesto, cada peso adicional va a rendir más en un contexto donde, yo digo, la escalera de la inflación parece que fue 4, 2, y ahora estamos tratando de buscar algo entre 1 y 2, o sea, dejando atrás ya los peores meses de 4 y pico. Ha pasado la incertidumbre del problema tarifario, afortunadamente ese tema está encontrando un cauce, que eso tenía muy mal, por supuesto, la gente y a la población, entonces falta desde ya, pero es donde creo que empieza a haber un poco más de credibilidad sobre las acciones que toma el Banco Central respecto a llevar la inflación, inclusive el año que viene, ya anunciando metas de inflación entre 12 y 17% para el 2017, ¿no? Sí, antes de ir a ese tema, ¿cuándo estás esperando que esta recesión, que cada vez es menos profunda, se transforme en crecimiento económico? Para que la economía esté creciendo respecto a un año atrás, vamos a tener que esperar hasta diciembre, enero del 2017, o sea, con cifras interanuales positivas. En el último trimestre vamos a ver que contra los meses anteriores vamos a estar mejor, pero todavía interanualmente cayendo. Es importante ver que también los meses pasados comparamos la economía con la parte más dinámica de la economía del año pasado. Tal cual. Pleno boom electoral con muchas medidas de aliento a la economía. Pero la economía entró en recesión en el tercer trimestre de 2015, con lo cual ahora vamos a estar viendo trimestres que ya comparan con bases más inferiores del 2015, ¿no? Eso también es importante. Es. Justamente esta semana también se conocieron las proyecciones, ¿no?, del Fondo Monetario Internacional, que indica, ¿no?, un 1,8 de caída de la actividad para este año y un 2,7 de crecimiento, ¿no?, para el año que viene. ¿Vos compartís estas proyecciones del fondo? Creo que son cautas. Nosotros estamos viendo un 2017 arriba de 3,5%, entre 3,7, 3,8. Hay proyecciones más optimistas, algunas un poco menos pesimistas, pero claramente el gobierno está buscando y dio los indicios macro en el presupuesto,
un año 2017 donde la inflación se contenga y la actividad repunte, de manera de llegar a las elecciones con una economía que tenga competitividad electoral. Y lo que más siente la gente a la hora de votar es cómo está la inflación y cómo está, por supuesto, la actividad y el mercado laboral, que es una combinación de cómo están esos otros dos temas. En eso es la apuesta que tiene el presupuesto, postergando algunas cuestiones que son quizás más importantes en el mediano plazo. Como el déficit fiscal, ¿no? Sí, varias cosas. Yo diría, es una apuesta a decir, bueno, endeudémonos, dejemos los frentes externos, esos famosos déficits gemelos que los tenemos y en cifras importantes, más que nada en lo fiscal. También te estás refiriendo también al atraso cambiario, ¿no? Exacto, el atraso cambiario, el déficit fiscal y el déficit de las cuentas externas. Bueno, lo vamos a seguir cubriendo con endeudamiento en un mundo muy líquido, con tasas de interés muy bajas. Ustedes hablaban del éxito financiero que está teniendo el gobierno con las emisiones. Sí. Bueno, la tentación que tienen es seguir con eso hasta pasar las elecciones. Acá hay que sí hacer alguna suerte de llamado de atención. Se puede hacer, no es nada terrible un año más, pero me parece que tenemos que tomar nota que en Argentina somos expertos en arrancar, ¿no? En materia de crecimiento, de estar muy mal, arrancar y crecer quizás 3, 4%. Lo que tenemos que aprender es a mantener. Y para mantener tenemos que hablar de estos temas, ¿no? Cómo corregimos esos desequilibrios, ¿no? Porque ¿te preocupa esta decisión estratégica del gobierno de cara al futuro? ¿No? Como que ¿te preocupa que la Argentina entre en un ciclo de endeudamiento explosivo? Sí me preocupa, no porque esté indicando que va a entrar en un ciclo de endeudamiento explosivo, la deuda con el sector privado, con tenedores de deuda privada es muy baja, pero se va a duplicar en 2 años, va a pasar de 12 a 25 aproximadamente, entre 2015 y 2017. Además también, Fabio, la pregunta es, ¿no? O sea, vamos a llegar posiblemente a finales del año que viene con los indicadores clave de la economía, como por ahí la competitividad, el tema del déficit fiscal, muy parecidos a la situación en la que se encontraban a fines del año pasado. Entonces, en 2 años no vamos a haber hecho la tarea. El déficit fiscal va a ser peor. 2016-2017 el dato es peor que 2015. Pero coincido, hay que poner una luz de alerta ahí. O sea, ¿cuándo se va a hacer la tarea? Pues siempre, además, el proceso electoral nos va a empujar en la misma dirección. Después va a estar el del ¿no? 19, por supuesto. Con lo cual me parece que buscar esa consistencia para que se crezca, no, digamos, arrancar, sino poder mantener en el mediano plazo, es muy importante. Pero también es importante para otras cuestiones, como por ejemplo la inversión, que el gobierno está muy dependiente y necesitado de nuevas inversiones, porque la inversión para venir también mira ese marco de consistencia, o sea, que no haya atraso, que no haya déficit, que sean financiados todo el tiempo con deuda. Además, es una estrategia vulnerable, Alejandro, depender de cuantiosos flujos de capitales que tenemos que recibir para cubrir estos baches que estábamos hablando, porque si al mundo le pasa algo, si hay un accidente, un cisne negro, como se dice, es una estrategia endeble, ¿no? Nos queda 1 minuto, por eso, ¿cuáles crees que son las claves para que la gestión tenga un resultado exitoso? Bueno, lo que estamos hablando en materia inflacionaria, que efectivamente uno pueda terminar el año con índices que se parezcan mucho más a 1 y no a 2, para que haya credibilidad en la pauta que se ha puesto para el año que viene, y eso coincido contigo, debería reanimar un poco también más la actividad y el consumo para entrar en el 2017 en la gran variable que todos necesitamos, que es creación de empleo, que haya creación de empleo para atacar el otro gran flagelo que hemos visto estas semanas atrás, la vergüenza de tener 13 millones de pobres y 32% de tasa de pobreza, ¿no? Muy bien, bueno, Fabio, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos entonces con las reflexiones de Fabio Rodríguez sobre la situación de la economía, la evolución que puede tener esta en el año electoral del 2017 y bueno, y también el tema muy importante, el desafío de vencer la pobreza en los próximos años. Nos reencontramos el próximo viernes a las 20 horas aquí en Metro.